¿Usted sabía de esto? El estrés es realmente responsable de más del 90% de nuestras enfermedades. El punto de vista de la epigenética y la mecánica cuántica. Según la Organización Mundial de la Salud, el estrés aparece en una persona cuyos recursos y estrategias de gestión personal son superados por las exigencias que se le plantean. Además, hay que distinguir entre estrés, ansiedad y ansiedad. El estrés es un fenómeno normal en presencia de un peligro, pero se vuelve nefasto cuando se prolonga. Se trata de una reacción fisiológica para responder a las solicitudes o exigencias ejercidas sobre el organismo. La ansiedad es una tendencia a crear estrés, amplificarlo o anticiparlo. El riesgo es que se convierta en una condición patológica. Puede ser el resultado de un estrés prolongado, donde la persona comienza a temer cualquier situación imprevista. El estrés postraumático es un ejemplo de ello. La angustia se manifiesta en forma de crisis, puntuales y repetidas. Denota un malestar físico y psíquico, a menudo debido a un entorno de estrés y ansiedad. El estrés es conocido como una presión rutinaria, en el trabajo, en la escuela, en la familia o para cualquier otra responsabilidad, un estrés provocado por un cambio repentino e imprevisto, como un divorcio, un cambio de trabajo o incluso la aparición de una enfermedad, un episodio traumático, una catástrofe natural, un atentado, etc. Las principales fuentes de estrés se dividen en 5 categorías: trabajo, preocupaciones financieras, familia, falta de tiempo y problemas personales y de otra índole. Tras el duelo y la pérdida de empleo, el traslado sería, según varios estudios, el acontecimiento más estresante de la vida. Los psicólogos afirman que la mudanza es un evento que en muchos casos puede conducir a una persona a la depresión. Ya sea voluntariamente o no, muchas personas experimentan ansiedad cuando cambian de dirección. Dejar la casa es un duelo, recuerdos, vecindad, costumbres, todo está trastornado. Hacer sus cajas, decidir si uno debe conservar sus viejos artículos o conservarlos, incluso si no se han utilizado en años. Esto representa grandes decisiones. Desde el punto de vista fisiológico, una situación de estrés provoca la liberación de hormonas como la adrenalina y el cortisol, que aumentan la presión arterial y aceleran el ritmo cardíaco, y perturban ciertos ritmos circadianos o procesos biológicos que tienen una oscilación de cerca de 24 horas. Estos elementos fisiológicos dieron lugar a la hipótesis de una asociación entre el nivel de estrés y el aumento del riesgo de cáncer. El estrés tiene efectos inmediatos sobre el sistema endocrino que agrupa todos los órganos y tejidos que segregan hormonas. En la fase de estrés, el cortisol aumenta y con él conduce a un aumento del nivel de glucosa en la sangre. El cortisol es una hormona glucocorticoide producida y liberada por las glándulas suprarrenales, que se hace para fluctuar. Es una hormona adaptativa que nos permite hacer frente a las dificultades de la vida. Sin embargo, su uso crónico tiene consecuencias nefastas sobre la salud. Científicamente, en caso de estrés crónico o burnout, el cortisol sigue siendo alto, ya no disminuye, lo que es bastante perjudicial para el organismo. El estrés es, como hemos visto, un mecanismo biológico que sirve para asegurar nuestra supervivencia. Imagina al hombre prehistórico paseando tranquilamente por la selva. Y de la nada aparece un tigre con dientes de sable. La amígdala cerebral de nuestro hombre prehistórico, órgano pequeño del tamaño de una almendra dentro de nuestro cerebro, se activa. La amígdala cerebral es parte del sistema límbico y está implicada en el reconocimiento y evaluación de la valencia emocional de los estímulos sensoriales, en el aprendizaje asociativo y en las respuestas conductuales y vegetativas asociadas, especialmente en el miedo y la ansiedad. El sistema límbico es el conjunto de estructuras cerebrales situadas en la región media y profunda del cerebro, que desempeñan un papel importante en la memoria y las emociones, así como en la elaboración de los comportamientos. Entonces, cuando de la nada aparezca un tigre con dientes de sable, la amígdala cerebral de nuestro hombre prehistórico anterior funcionará como un sistema de alerta. Al ser una señal de alarma, la reacción directa del cuerpo es hacer el ataque, huir o permanecer inmóvil o paralizado. De la misma manera que si tocas una superficie caliente,
Tendrás el reflejo de quitar la mano antes de saber lo que está pasando. La buena noticia es que si te cruzas con un animal peligroso, tu reflejo puede salvarte la vida. La mala noticia es que son las mismas reacciones que se dan en tu día a día frente a tus situaciones estresantes, con tu jefe, tu mitad, tus hijos, tus vecinos, tu bolsillo vacío de dinero, etc. Las hormonas del estrés apagan las funciones del cuerpo que no son necesarias para ahorrar la energía necesaria, para luchar contra el depredador o para huir del peligro o incluso permanecer paralizado por el miedo. Hay órganos del cuerpo que no van a funcionar como se esperaba, ya que no reciben la energía necesaria para funcionar y comienzan a desarrollar cáncer u otras alteraciones de la salud. Como se señaló anteriormente, siempre hay 3 posibles reacciones: ataque, fuga o permanecer tetanizado. Ante un acontecimiento, la amígdala cerebral se activa. Es decir, cuando algo sucede, el cerebro inicia una reacción instintiva antes incluso de haber identificado la situación. Una vez más, es un mecanismo de supervivencia. Una vez que el cerebro encuentra en la memoria una respuesta adecuada, o al menos una respuesta conocida, la famosa amígdala cerebral puede calmarse. Para los niños, la intervención de un adulto es a menudo necesaria para calmar el estrés. Cuando se activa la amígdala cerebral, el cuerpo comienza a prepararse para reaccionar y segrega cortisol y adrenalina. Hay entonces 3 grandes tipos de reacciones. El ataque. En el caso del hombre prehistórico frente a su tigre de dientes de sable, su depredador, se trataría de lanzarse a la batalla. Claro, si nuestro amigo está armado, ¿por qué no? En nuestra vida actual, el ataque está bastante presente como reacción: gritar, golpear, lanzar objetos. Es también la respuesta más sana para nuestro organismo, ya que permite exteriorizar y descargar hormonas de estrés. Y sí, cuando tu hijo grita, golpea, rueda en el suelo porque está estresado, eso es algo bueno para él. No es bueno para los demás. La buena noticia es que puedes enseñarle a liberar su tensión de otra manera, moviéndolo y saltando. Lo importante es que está descargando físicamente su tensión. Algunas reacciones son menos impresionantes pero también forman parte de los mecanismos de ataque: burlarse, juzgar a los demás, insultarse, hacerse daño a sí mismo, cerrar puertas, etc. La fuga lo habrás adivinado, la reacción de fuga es salir corriendo. Sí, para el hombre prehistórico, eso es. Y seguramente es una opción que le salvaría la vida. En su caso, tendría tiempo de descargar sus hormonas de estrés gracias a su carrera desenfrenada hasta un refugio. Por desgracia para nosotros, en nuestra vida cotidiana, la huida se manifiesta de diversas maneras menos físicas: aislarse, enfurruñarse, esconderse, procrastinar, rumiar. Pero también un montón de comportamientos que nos permiten desconectarnos de nuestras sensaciones y desviar nuestra atención hacia otra cosa: beber alcohol, fumar, morderse las uñas, centrarse en nuestro smartphone, etc. Estas reacciones no nos permiten descargar completamente las hormonas de estrés. Y yo insistiría particularmente en una reacción que es fuente de muchos malentendidos: sonreír y reír también pueden ser respuestas del tipo huido. Cuando le gritas a tu hijo y te mira con una sonrisa o incluso se ríe tontamente, es estrés. Es importante entenderlo bien, porque, como dije antes, es un reflejo. No lo hace para burlarse de ti. Eso no es insolencia. Está bajo estrés, no controla su reacción. Así que cuanto más gritas, más estrés tiene, más aumenta su reacción. La única solución eficaz es calmar a todo este pequeño mundo, empezando por ti. Respirar, beber un vaso de agua, tomar un poco de aire, congelarse o quedarse paralizado. Cuando tienes miedo y, sobre eso, te sientes impotente, te congelas. Es la tercera reacción de estrés. Es la más peligrosa para el organismo porque el cortisol y la adrenalina no se eliminan y se acumulan. La amígdala cerebral está sufriendo y se está volviendo cada vez más sensible. ¿Cómo se manifiesta esta inmovilidad? ¿Ves al ratón que se deja sorprender por un gato?
De repente, se para y se ablanda. Es tanatose, se hace la muerta. Si recuperamos a nuestro cavernícola, su estrés es tal que sus músculos se relajan, sus funciones metabólicas disminuyen. El cuerpo está congelado, incapaz de moverse. No se mueve con la esperanza de que el depredador no lo note o lo considere poco interesante. Esta es la técnica de la última oportunidad. No puedo hacer nada, así que me estoy cortando. En nuestra vida civilizada, ¿qué pasa? El cuerpo se debilita, los músculos se relajan completamente, perdemos todos los medios. Este es el agujero negro delante de la copia de examen. Nuestro cerebro no responde. Es cuando nos encontramos cara a cara con una asamblea para dar un discurso y no sale ninguna palabra de nuestra boca. También es el niño que no dice nada, se calma de repente, no responde. La famosa escena en las tiendas donde el niño tiene un ataque, probablemente una descarga de estrés, que se enrolla en el suelo y grita. Donde el padre usa esta técnica tan eficaz, dejarlo solo y fingir que se va. ¿Qué está pasando? El estrés es tan intenso que el niño se congela, deja de gritar, no se mueve. ¿Se ha calmado? No exactamente, se cortó desde el exterior, parece una solución eficaz. Si miramos más de cerca, las consecuencias para el niño no son realmente positivas. Dado que la amígdala cerebral sigue en estado de alerta, los niveles elevados de cortisol pueden afectar al cerebro. Por no hablar del tanque emocional vaciado de un golpe y de la ruptura brutal de lazos. También es el niño el que se ablanda, el que se deja caer en el suelo. Tienes la impresión de que lo hace a propósito, que se burla de ti. Quieres llevarlo a algún lugar y se hace pesado y se cae. Es doloroso, insoportable incluso. Y sin embargo no puede ser, a veces es difícil entender nuestras reacciones y las de nuestros hijos. Muchas de ellas merecen ser revisadas con la iluminación de los mecanismos del estrés. Si la reacción de mi hijo es debido al estrés, no puede controlarla. Es un reflejo. En este circuito, la corteza prefrontal, sede de nuestro razonamiento, está cortocircuitada. Por lo tanto, es necesario reducir el nivel de estrés para calmar la situación. Para ello, es necesario trabajar en uno mismo y entrenar en las herramientas de gestión del estrés. También es importante tener en cuenta los factores de estrés. Los factores de estrés. Si hay disparadores precisos en un momento T, como un sonido repentino, una discusión, la sorpresa, el miedo o lo que sea, también hay todo un entorno que influye en nuestra capacidad de responder. Todo lo que nos priva de nuestra libertad, todas las tensiones, generan estrés, enfermedades, dolores, fatiga, problemas de dinero, dificultades familiares o de pareja, restricciones horarias, etc. Nuestra historia también influye en nuestra capacidad de responder y adaptarnos. ¿Qué respuesta recibimos a nuestras necesidades? ¿Pudimos expresar nuestras emociones? ¿Cómo reaccionamos ante nuestro estrés? Nuestros hijos también tienen su cuota de estrés. Algunos factores son comunes entre adultos y niños y otros más específicos. Las necesidades fisiológicas no satisfechas, la falta de libertad, una alimentación desequilibrada, la vida escolar, las rupturas de vínculos, las hormonas, la falta de movimiento. Globalmente, cuando carecemos de poder sobre los acontecimientos, nuestro nivel de estrés aumenta. Nuestra reserva emocional se está vaciando y nos será difícil lidiar con las pequeñas molestias de la vida cotidiana. Pero entonces, ¿por qué algunos dicen que necesitan el estrés para avanzar? El estrés puede ser un estimulante. A pesar de todo, el estrés tiene una función positiva. En la base, se trata de un mecanismo que garantiza nuestra supervivencia. Por tanto, es útil. Cuando aparece un nuevo elemento, nuestra amígdala cerebral se activa. Nuestro cuerpo se prepara para reaccionar. Carga cortisol y adrenalina. El corazón se acelera, los músculos se tensan, nuestras pupilas se dilatan. Esta tensión puede mejorar nuestras habilidades, hacernos más eficaces. Nos da la energía para adaptarnos. Así, bajo estrés,
Un deportista puede superarse, un actor puede realizar una actuación ejemplar. Para que esta tensión sea una fuente de superación de sí mismo y no de angustia, es importante recuperar el poder sobre los acontecimientos. Usar el estrés a su favor, controlarlo como una fuerza. Esto no siempre es el caso y cualquiera que sea nuestra experiencia de este estrés, que causará un verdadero cansancio del cuerpo que no debe ser descuidado. Para que el estrés sea un estimulante, necesitamos sentirnos poderosos y seguros, sólidamente anclados. Esto requiere un trabajo sobre sí mismo y nuestros factores de estrés ambiental. Tomar conciencia de nuestros factores de estrés nos permite hacer el balance, realizar la presión sufrida y hacer la selección para recuperar el poder. ¿Qué puedo eliminar o reducir como factores de estrés? ¿Cómo puedo aceptar aquellos que no puedo cambiar? El estrés es parte de nuestras vidas. Es omnipresente para nosotros y para nuestros hijos. Las consecuencias de la respuesta de combate-huida. La amígdala cerebral reacciona al peligro y el hipotálamo activa el sistema nervioso simpático que libera la hormona de la adrenalina. Desde entonces la corteza suprarrenal situada por encima de los riñones vierte la adrenalina en el flujo sanguíneo y también vierte en el CAPS el cortisol. El cortisol ayuda al cuerpo a equilibrar y utilizar carbohidratos, proteínas y grasas que serán utilizadas por el cuerpo para combatir el peligro. También provoca cambios metabólicos que ayudan al cuerpo a controlar el estrés. Por lo tanto, el cuerpo reacciona de repente y cambia de estado. La reacción de combate o de fuga se asocia con la activación del sistema nervioso simpático. La reacción en cadena provocada por la lucha o la fuga puede provocar los siguientes efectos físicos. A nivel del sistema cardíaco, hay como efectos fisiológicos, la frecuencia cardíaca creciente, la dilatación de los vasos sanguíneos coronarios. El resultado es un aumento del flujo sanguíneo y una mayor disponibilidad de oxígeno y energía para el corazón. A nivel de la circulación sanguínea, existe la dilatación de los vasos sanguíneos al servicio de los músculos y la constricción de los vasos sanguíneos utilizados para la digestión. Esto resulta en una mayor disponibilidad de oxígeno para los músculos esqueléticos y la transferencia de sangre a los músculos esqueléticos y al cerebro. En los pulmones, los bronquios se dilatan y la frecuencia respiratoria aumenta. Esto resulta en una mayor disponibilidad de oxígeno en la sangre. La piel se vuelve pálida o roja a medida que disminuye la circulación sanguínea, lo que resulta en un mayor flujo sanguíneo a los músculos y lejos de las partes no esenciales del cuerpo como la periferia. En el hígado, hay un aumento en la conversión del glucógeno en glucosa, lo que aumenta la disponibilidad de glucosa en los músculos esqueléticos y las células cerebrales. A nivel de los ojos, tenemos la dilatación de las pupilas. Esto permite más luz para que la agudeza visual se mejore para barrer los alrededores, en caso de fuga. Como ya se ha mencionado, los órganos esenciales para el combate o la huida se modifican para adaptarse a la acción que debe emprenderse, en caso de peligro. A nivel de los ojos, tenemos la dilatación de la pupila, a nivel de la boca, hay una falta de saliva, a nivel de la piel, la transpiración se activa, el corazón se acelera. En los pulmones, la respiración se acelera, es corta y superficial. En el estómago, la digestión se ralentiza o se detiene, los músculos se contraen, los demás están tensos, y uno puede tener temblores. A nivel intestinal, el funcionamiento gastrointestinal se ralentiza, la presión arterial aumenta, los vasos sanguíneos se dilatan. El famoso cortisol liberado por desgracia inhibirá el sistema inmunológico, lo que debilita el estado de salud en general. Los efectos secundarios del estrés son migrañas, depresión, ardor de estómago, insomnio, trastornos respiratorios, caída de la inmunidad, complicaciones cardíacas, hiperglucemia, hipertensión, dolor de estómago, infertilidad, dolor muscular, trastornos sexuales, disfunción eréctil y menstruación irregular o amenorrea. Aparte de estos estragos fisiológicos causados por el cortisol que se libera como resultado de los peligros en el organismo humano, hay otros más graves que resultan en la falta de inmunidad generalizada. El cortisol es una hormona del estrés para utilizar nuestros recursos y consumir nuestras reservas de energía.
Esta hormona está relacionada con la presión arterial y el sistema inmunológico. Es durante esta fase que podemos tener tendencia al consumo de productos calmantes o estimulantes, y a los trastornos alimentarios. Las interacciones entre el sistema nervioso central, el estrés y el sistema inmunitario son más conocidas, en particular el papel que desempeñan las citoquinas en las células y como agentes de enlace y mediación entre los dos sistemas. El estrés hace que el cuerpo libere citoquinas proinflamatorias, factores inmunes que inician respuestas contra las infecciones. Aunque la liberación de citoquinas es una respuesta deseada y normalmente beneficiosa, un exceso de citoquinas puede causar toxicidad asociada a las citocinas. Cuando el cuerpo produce estas citocinas durante largos periodos de tiempo, por ejemplo, debido al estrés crónico, todo tipo de cosas malas pueden ocurrir en el cuerpo. El estrés golpea al hombre física, emocional, mentalmente, y deteriora su comportamiento y lo hace vulnerable a todo tipo de enfermedades. Los síntomas físicos del estrés más recurrentes son sudor, temblores, mareos, latidos cardíacos acelerados, tensiones, dolores como dolores de cabeza, musculares, articulaciones y falta de sueño. Los riesgos para la salud son principalmente cardiovasculares. Los principales síntomas emocionales del estrés son irritabilidad, ansiedad, fatiga y depresión. Los riesgos para la salud son el agotamiento y la depresión. Los síntomas mentales más importantes del estrés son el exceso de pensamientos, la preocupación constante, el pesimismo crónico y las dificultades de concentración y decisión. Los principales síntomas conductuales del estrés son la tendencia a sapino, agotamiento excesivo y estar constantemente desbordado, retraimiento, agresividad y aislamiento. Los riesgos para la salud son las adicciones al tabaco, al café, al alcohol, a los medicamentos. ¿Cuáles son los trucos para manejar su estrés? Disfrute de una buena noche de sueño. Un sueño agitado rara vez presagia un día excelente. Por el contrario, una buena noche de sueño puede contribuir a la sensación de invencibilidad. Mientras que la fatiga generalmente aumenta el nivel de adrenalina, por lo que es más vulnerable al estrés, el descanso mejora la productividad. Dormir lo suficiente es esencial para el rendimiento y facilita el manejo del estrés. Haz ejercicio. La actividad física es muy beneficiosa para la salud mental. En caso de estrés, el ejercicio ayuda a canalizar la adrenalina liberada en el cuerpo. A menudo soy más eficiente en el entrenamiento cuando estoy estresado. Además, la actividad física libera serotonina y endorfina, lo que contribuye a la sensación de bienestar. Hacer cardio es genial, pero incluso una actividad menos intensa, como caminar, puede ayudar. Medita. La meditación es cada vez más popular en los últimos años. La gente lo usa no solo para reducir el estrés, sino también para aumentar su concentración e incluso su rendimiento. La meditación te ejercita para liberar tu mente de las ideas del pasado y de las preocupaciones del futuro, para concentrarte en el momento presente y en tu respiración. Puede aclarar sus pensamientos y reducir el estrés. Toma el control ahora. El estrés suele ir acompañado de una sensación de falta de control, de impotencia. Encontrar una forma de controlar la situación puede ayudar, pero no siempre es posible. Es posible que no controle los plazos de su trabajo o que su hijo conduzca su coche por primera vez. En estos casos, encuentra otros aspectos de tu vida que puedas controlar. Al hacerlo, tendrá confianza en su capacidad para manejar los desafíos que se presentan y mantendrá una actitud positiva. Solo sonríe y ríe. La risa siempre hace bien, el cuerpo libera endorfinas, como durante la actividad física. La risa también reduce la ansiedad. El simple hecho de sonreír es beneficioso. Incluso cuando se fuerza, este gesto puede provocar emociones positivas en una situación estresante. Socialice. Cuando las cosas van mal, es reconfortante saber que es normal. Este consuelo puede encontrarse en la conversación con personas sobre diferentes aspectos de la vida. Pasar tiempo con algunas personas, aunque sea virtualmente, puede contribuir a su felicidad, y una voz familiar puede estimular la secreción de oxitocina, ya sea la hormona del amor.
La ciencia moderna de la epigenética y la mecánica cuántica nos muestran cómo estos trucos mencionados anteriormente funcionan muy bien, porque nuestra percepción de nuestro medio ambiente es responsable de nuestras enfermedades y o nuestro bienestar. Mientras que las teorías genéticas clásicas nos condenaban a ser víctimas de los desórdenes genéticos familiares, la epigenética y la mecánica cuántica nos confirman lo contrario. ¿Qué es la epigenética? Empecemos por definir la diferencia entre genética y epigenética porque es una nueva revolución en la biología. La mayoría de nosotros hemos sido programados con esta creencia del control genético, lo que significa que, básicamente, estamos controlados por los genes y que los genes determinarán nuestros caracteres y rasgos de carácter. Enseñamos a la gente que los genes que tenemos, viene de tu familia, que no los elegiste y que si no te gustan los rasgos que tienes, no puedes cambiarlos, y también te dicen que los genes se activan y se desactivan por sí mismos, lo que significa que te controlan. El resultado es que somos víctimas de su herencia sin importar lo que pase. Si hay cáncer en la familia, voy a tener cáncer. Si hay problemas del corazón, voy a tener problemas del corazón, porque el culpa a los genes se llama control genético. Sin embargo, en las últimas décadas se ha demostrado una ciencia llamada epigenética. La epigenética es una ciencia que estudia la influencia del medio ambiente sobre la expresión de los genes, la herencia de caracteres, de modificaciones de informaciones que no son llevadas por los genes. ¿Cómo se descubrió la epigenética? Al tomar células madre genéticamente idénticas y ponerlas en 3 cajas de cultivos celulares diferentes, se encontraron órganos completamente diferentes. En efecto, se llaman células madre, células indiferenciadas capaces de renovarse, de multiplicarse infinitamente y de diferenciarse en células especializadas. Estas son las células madres de todas las demás células. Al principio de la vida, permiten el desarrollo completo de un ser humano y luego, durante toda la vida, permiten, como una reserva natural, reponer nuestras reservas de células especializadas. Desempeñan un papel central en el desarrollo de los organismos, así como en el mantenimiento de su integridad durante la vida. Cada tejido y cada órgano del cuerpo humano se componen de células distintas. Las células de la piel, por ejemplo, son diferentes de las del corazón. Por lo tanto, es casi imposible transferir una célula de un tejido u órgano a otro. Sin embargo, todas las células tienen una cosa en común: todas provienen de una única fuente celular. Al comienzo del desarrollo del organismo, estas células pueden convertirse en cualquier tipo de tejido u órgano. Es decir, aún no están especializadas. Estas células originales se llaman células madre. Las células madre tienen 2 características importantes que las diferencian de otros tipos de células. En primer lugar, como hemos dicho antes, no todas las células madre son especializadas y se renuevan durante largos periodos por división celular bajo la supervisión del cerebro, que envía los ingredientes u hormonas necesarios a la sangre. La sangre es el medio de cultivo necesario para la división celular. Luego, cuando estas células madre reciben señales bioquímicas, pueden diferenciarse. Esto significa que pueden dividirse y convertirse en células que tienen funciones especiales, como las células respiratorias, los músculos del corazón, o las células del páncreas que producen insulina, etc. Las células madre tienen 3 formas: células madre embrionarias, células embrionarias y células madre adultas. Las células madre embrionarias proceden de embriones. Las células germinales embrionarias proceden de los testículos y ovarios y las células madre adultas proceden de la médula ósea. Los científicos trabajan principalmente con células madre embrionarias y células madre adultas. La diferenciación es el proceso por el cual las células madre pueden convertirse en un tipo particular de células. La diferenciación se inicia cuando las células madre están expuestas a determinadas señales bioquímicas, ya sean fisiológicas o experimentales. Las señales bioquímicas enviadas a diferentes partes del organismo incitan a las células madre a transformarse en células del tipo específicamente requerido en ese lugar. Todas las células madre tienen la capacidad de diferenciarse, pero en diferentes grados. Las células madre totipotentes pueden convertirse en cualquier célula del cuerpo humano.
Las células madre pluripotentes pueden convertirse en casi cualquier célula del cuerpo humano, pero son incapaces de convertirse en las células placentarias necesarias para el desarrollo del feto en el útero humano. Las células madre multipotent solo pueden convertirse en un tipo de célula, por ejemplo, las células sanguíneas. ¿Cómo es el estrés el principal responsable del aumento de las enfermedades en todo el mundo y cómo cambia el estrés la diferenciación celular? Los científicos creen ahora y confirman con experimentos que ciertos tipos de células madre adultas pueden evolucionar y convertirse en células de otro tejido si las condiciones son favorables, cambiando el entorno del medio de cultivo celular, o el líquido en el que las células crecen, sabiendo que el medio de cultivo es la versión de laboratorio de la sangre, de modo que las células viven en un entorno similar a la sangre. Así que haciendo 3 cajas diferentes también llamadas placas de Petri, con 3 medios de cultivo diferentes, 3 ambientes diferentes pero todas las células son genéticamente idénticas y por lo tanto en una caja con el entorno A y el medio de cultivo A, las células han creado músculo. En la segunda caja de nuevo, con las células genéticamente idénticas, pero en un medio de cultivo B, crearon hueso. En la tercera caja, todas las células son genéticamente idénticas, pero en un entorno diferente, crearon células de grasa. Así que los investigadores han aprendido que los genes controlan la vida, pero la investigación muestra que los genes no controlan en lo que se convierten, el medio ambiente controla en lo que se convierten. El hueso, el músculo y la grasa que resultaron de la misma célula madre no se basaban en genes, sino en el entorno en el que las células crecían. Así que el medio de cultivo y el medio ambiente controlan la genética. Por otra parte, el ser humano está hecho de 50 billones de células, lo que significa que el cuerpo es como una placa de Petri hecha de piel. Dentro hay 50 billones de células con el medio de cultivo original que es la sangre. La composición química de la sangre o la composición química del medio de cultivo no hacen ninguna diferencia. Si las células están en una caja de plástico, sigue siendo controlada por el medio ambiente en la caja de plástico. Considerando el medio de cultivo en tu cuerpo, tu cerebro es el químico que crea tu medio de cultivo con la composición química correcta. ¿Qué tipo de composición química el cerebro o el químico del cuerpo debe poner en su medio de cultivo, es decir, en la sangre? La respuesta más increíble es, ¿cuál es la imagen de todo lo que hay en tu mente? ¿Es una imagen de salud y felicidad o una imagen de miedo o debilidad? No importa lo que pienses, se convertirá en química gracias al cerebro que se alineará con la imagen. Así que una imagen de amor en tu cerebro creará una química diferente en tu sangre en comparación con una imagen de miedo. Por ejemplo, cuando estás enamorado, tu cerebro va a liberar cosas como la dopamina, que es el placer del amor, la oxitocina, que es la hormona del amor, de la confianza y del vínculo conyugal y social, la hormona que te hará más atractivo, así que tu compañero se quedará contigo. La química del amor va de la mano con las hormonas del crecimiento y cuando estás enamorado tienes la mejor nutrición posible, el mejor crecimiento, y ahí es donde la gente te dirá que puedes ver que están enamorados, son tan brillantes, están en plena salud. Esa es la química del amor. Pero la química del miedo es completamente diferente. Dr. Bruce Lipton, el renombrado epigenetista, nos dice, en su libro, La biología de las creencias, que el miedo, al engendrar el estrés, cortará tu crecimiento porque el objetivo es protegerte de los peligros del exterior. Cuando deberías crecer todos los días porque perdemos millones de células que mueren cada segundo. Tenemos 50 billones de células, pero cada segundo mueren millones. Cuando hay células que mueren, las células madre las reemplazan, así que la pregunta es, ¿tienes células madre? Los genes no toman decisiones. Los genes están conectados con el entorno y se ajustan para alinearse con la imagen del entorno. Aquí es donde entran las nociones de física cuántica. Para definir la física cuántica en pocas palabras, se puede decir que se dedica a comprender lo infinitamente pequeño. Su principal descubrimiento es la constatación de que toda materia tiene una estructura corpuscular y ondulatoria, por lo que toda materia es una onda y todo es vibratorio. Incluso lo que pensamos que era sólido, tangible, duro,
como la materia, tiene aspectos de una onda. La mecánica cuántica es una rama de la física moderna que permite describir el comportamiento de la materia a escala atómica. Demuestra con precisión que todos los objetos físicos pueden presentar a veces propiedades de onda y a veces propiedades de corpúsculos. Esta física cuántica ha demostrado con precisión que el observador influye o perturba el objeto observado. Consideremos un electrón, por ejemplo el electrón de un átomo de hidrógeno que, antes de medir, se deslocaliza. Después de medir su posición, el electrón está perfectamente localizado. Esta localización es una de las posiciones del electrón deslocalizado. En la analogía de la bola que estaría sobre todo en el escritorio pero también en el suelo, si se mide la posición de esta bola, después de medir la bola se localizará, ya sea en el escritorio o en el suelo. Este descubrimiento de la física cuántica es muy importante porque aclara que vemos el mundo de manera diferente, dependiendo de la imagen que tenemos en nuestra conciencia. Reaccionamos de forma diferente ante un evento. ¿Es una imagen segura o es una imagen de miedo o una imagen de amor o una imagen de soledad? No importa la imagen, las hormonas y las secreciones del cerebro siempre se alinearán con esta imagen. Esto explica el efecto placebo y el efecto nocebo. Los efectos placebo y nocebo son los efectos de las expectativas positivas y negativas de salud de los pacientes, respectivamente. Los efectos placebo tienen efectos beneficiosos, y los efectos nocebo tienen efectos nocivos y peligrosos. Así que mi cuerpo se convierte en un complemento que se alinea con mis pensamientos. Si creo que soy débil y me voy a enfermar, entonces el cuerpo va a decir que está bien, después nos enfermamos, porque estamos abiertos ahora. Pero si estás aquí, convencido de que no vas a coger la gripe, puedes ir a trabajar y hacer tu vida. No vas a coger la gripe. En conclusión, todos somos, sin excepción, responsables de todo lo que nos sucede por nuestros propios pensamientos y nuestro entorno a través de la poderosa y universal leyes de atracción. Si te gustó este vídeo, no olvides pulsar el botón me gusta, compartir y suscribirse a nuestro canal, y sonar la campana para ser notificado de los nuevos vídeos disponibles. En el próximo vídeo,